días a todos una vez más. Estamos tan agradecidos al Señor por su presencia en nuestras vidas. Y en el día de hoy es un gran honor recibir una visita muy especial. El pastor Steven Arce, que viene directamente desde Venezuela, y su familia. Yo quisiera pedirles que por favor pasen adelante y presenten a tu familia. Y el pastor Steven Arce es primo, hermano de Mary y de Mabel. Y el hermano mayor de Steven estuvo aquí hace 2 años, Dan Arce, muchos de ustedes lo recordarán. Así que se parece bastante, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos al Señor. Yo quisiera en el día de hoy pues pedirle al pastor Steven, que él es uno de los pastores de la iglesia Punto de Encuentro en Cabudare, en Barquisimeto, en Venezuela. Pues quisiera pedirle que se sienta en la libertad del Señor, que estamos en tanta expectativa de lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy. Así que, hermanos, pues recibamos con un fuerte aplauso a Steven Arce. Buenos días, Dios me los bendiga. De verdad es un privilegio estar acá. Voy a poner al pastor a saltar la cuerda aquí. De verdad es un privilegio poder compartir en esta mañana con esta iglesia. Tengo mucha emoción, mucho gozo, porque tenía muchos años sin ver a mi familia. Yo creo que la última vez que los vi físicamente, yo estaba pequeñito, era un niño, tenía como 8 años, ¿no? Algo así. Quizás que mis padres fueron al Perú y los vi y tenía muchos años anhelando volverlos a ver, ¿verdad? Qué emoción y qué sabroso es cuando uno vuelve a estar con la gente que uno ama, ¿verdad? Todos los que estamos de inmigrantes o los que hemos salido de nuestros países, quizás tienes un familiar que no has visto por un buen rato. Entendemos eso, y yo he vivido mucha parte de mi vida así, viajando, estando en diferentes lugares sin mi familia, y le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí, estoy con algunos de mi familia y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos han leído la historia o se conocen la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua? ¿Lo han escuchado? Yo hubiese querido estar ahí para verlo. De verdad, Pedro caminó sobre el agua. No te estoy hablando, hay algunos videitos de niños ahorita, los jóvenes, los atletas, ¿verdad? No sé si los han visto, de personas que hacen como un paso en falso en el aire y tocan el pie en algo de agua y pasan al otro lado, o saltan por encima de piscina y en el proceso tocan el agua y hace parecer que estuvieran caminando, ¿verdad? Yo no estoy hablando de ese truco, no estoy hablando de una velocidad tan rápida, no estoy hablando de que Pedro salió de un barco en medio de una tempestad y caminó. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, wow, ese es mi Dios. Él es poderoso. Él es poderoso. Entonces, ¿por qué mi gente se está muriendo de hambre? Él es poderoso. Entonces, ¿por qué yo veo la maldad en el mundo y no está frenándose? ¿Por qué? Quiero esta mañana decirte por qué. ¿Por qué es que nosotros estamos en esta situación? ¿Por qué hay una falta de humanidad? Porque hoy aquí en este país estamos viendo cómo el progreso de las decisiones de quién ponemos enfrente ha hecho que este país empiece a perder el valor que tenía. ¿Por qué es que yo me atemorizo de ver lo que pudiera suceder en esta gran nación si continúan yéndose por este camino de la corriente de este mundo? Y quiero que entiendas en esta mañana que Dios va a hacer algo. Dios no ha frenado. Le digo a mi iglesia todos los domingos que hablo con ellos, le digo, a Dios esto no lo ha tomado por sorpresa. ¿Ok? Amiga, ¿su nombre? ¿Sí? ¿Cómo? Arisbelis. ¿Te tomó por sorpresa cuando tuviste a tu bebé? No, ¿verdad? ¿Cuántos meses la cargaste? Por 40 semanas, tú sabías que había algo ahí adentro, ¿no?
No fue que despertaste. Ay, yo como que estoy muy llena. No. Sabías completamente lo que estaba sucediendo, ¿verdad que sí? Te preparaste, tomaste el tiempo, compraste lo necesario, juntos planearon, soñaron, ¿sí o no? Pero fue fácil. Gracias. Esa risa me la responde. No. ¿Hubo dificultades? Claro. Pero aún así lo planearon, ¿sí o no? ¿Sabían lo que iba a suceder, sí o no? ¿Estaban listos para eso? Y ella dice, no, y él hace así. Se ve quién es el que está cuidando a la nena, ¿no? Quiero mostrarte cómo Dios está en control. Y lo que quizás Él está haciendo en tu vida. Ve conmigo al libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Quiero hablarte rápidamente sobre esta historia, pero quiero que nos enfoquemos no en el hecho de que Pedro caminó sobre el agua, porque todo el mundo cuando lee esta historia se enfoca en Pedro y cómo Pedro caminó sobre el agua, ¿sí o no? ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué maravilloso! Pedro caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua. ¡Qué fe tenía Pedro! ¡Qué gran Dios tenemos! Pero quiero hablarte hoy de una fe pequeña, pero de un Dios muy, pero muy grande. Primera de Pedro capítulo 14, Mateo capítulo 14, ya me estoy quedando con Pedro aquí. Mateo capítulo 14, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 22. Esta es la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua, pero también es la historia de lo que Dios hizo en la vida de ellos. Dice en versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiero que noten algo. Antes de esta historia que estamos a punto de leer, había sucedido otro milagro impresionante. ¿Qué era cuál? La alimentación ¿de qué? De los 5,000. Bueno, no eran 5,000. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y quiero recordarte que en ese tiempo no había internet, no había televisión, o sea que todas las familias tenían muchos hijos. ¿Ok? No había entretenimiento. Las familias eran grandes. Yo creo que Dios con este almuerzo de este niño pequeño alimentó a un aproximado de más de 20,000 personas. Podemos fácilmente decir eso, ¿verdad que sí? Y adivina, ¿quién vio eso? ¿Quiénes estuvieron ahí cuando repartían la comida y al final, después de repartir todo, cuántas cestas de comida quedaron? La Biblia dice que quedaron 12 cestas, una para cada discípulo para que se la llevara de merienda. Y los discípulos, incluso Pedro, habían acabado de ver a Dios hacer algo imposible. Ahora volvamos a la historia. Dios está allí, todo termina y Dios le dice a los discípulos, hey, no le está hablando a cualquiera persona, no me está diciendo a mí que agarre un barco y cruce un mar. Le está diciendo a estos hombres que eran pescadores. Ellos eran personas profesionales, sabían muy bien cómo hacer que un barco anduviese sobre el agua. Podemos decir claramente que sí, ¿no? Y Dios le dice a los discípulos, crucen el mar y yo voy en un rato, espérenme allá. O sea que les advirtió que Él venía. Y quiero que sepas que muchas veces Dios te va a mandar a una tormenta, aun cuando todo está bien. Ellos acababan de ver el milagro, acababan de ver que todo estaba bien y Dios decidió mandarlos a una tormenta. Ahora, ellos no sabían que había una tormenta en el agua. Porque cuando ellos se montaron en el barco no había tormenta. Si hubiese una tormenta en ese momento, ellos le hubiesen dicho a Dios, Dios, vamos a esperar que pase la tormenta y luego cruzamos. Porque ellos sabían que en medio de una tormenta es mucho más difícil guiar un barco. Obviamente no tenían un motor, todo era a biela. O a vela.
no a biela, a vela. Vamos aquí reparando un carro. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando. Sucedió que Dios los manda a la tormenta. Entonces ve conmigo a leer qué empieza a suceder en este proceso. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, y andando sobre el mar, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Quiero que entendamos lo que estamos leyendo. Los discípulos salen con la meta de cruzar el mar y esperarlo al otro lado. A la medianoche, más o menos habían estado transcurriendo quizás unas 6, 7 horas. Ellos estaban ya cansados, habían pasado todos unos días con Dios, repartiendo comida a toda esta gente. Imagínate el trabajo, has estado en un banquete, has atendido una función aquí en la iglesia o has tenido una fiesta, una actividad. Cuando termina la fiesta, ¿te provoca salir a pasear o a ir al shopping? No, uno quiere bañarse y acotarse a dormir. ¿Por qué? Te duelen los pies, estás cansado, ya no quieres hablar con nadie, no quieres volver a sonreír, parece que te duelen los cachetes de tanto compartir y sonreír. Lo que quieres es descansar. Los discípulos estaban cansados y empieza la tempestad. Empieza la tormenta. El barco estaba dando vueltas, no llegaba ni a la derecha ni a la izquierda. Y de repente a lo lejos ven una figura. ¿Te has asustado alguna vez así? Que abres la puerta y te ves tu propia sombra mi mamá, me acuerdo una vez, mis padres estaban de viaje y ella estaba sola en la casa, estaba con nosotros, pero ya nos había acostado a todos y ella estaba sola y fue a entrar al baño y cuando entró al baño cerró la puerta, ¡Juan! Y cuando cerró la puerta algo la abrazó por detrás así, ¡bum! Y ella gritó y cuando se dio cuenta era la chaqueta de mi papá que la dejaba guindada en la puerta del baño y cuando cerró la puerta la chaqueta la abrazó. Y gritó y se asustó hasta que se dio cuenta y bajó riendo y nosotros se había asustado con su propia chaqueta. Pedro y los discípulos vieron a lejos, vieron una sombra y empezaron a gritar ¡un fantasma! Ay, perdón. Voy a tener que bajar mi voz. Ella me está regañando. Perdóname, mami. Me puse a estudiar esto porque yo decía, ¿por qué se asustaron? Eran cristianos. Conocían a Dios. ¿Por qué iban a creer que era un fantasma? Me puse a estudiar las creencias de ese tiempo y me di cuenta que había un Dios, un espíritu, en esta cultura grecorromana, que ellos creían en este espíritu, y este era el espíritu de miedo, de turbulencia, de fastidio, de caos. El hecho de que los discípulos cuando vieron eso, lo primero que pensaron era que era un fantasma, me dice a mí que a pesar de que ellos habían visto a Dios, conocían a Dios, estaban más familiarizados con la cultura de su país que con lo que Dios les estaba enseñando. Estaban más certeros. Su mente, sus reacciones respondían era a la cultura. Hay un fantasma. Es quizás este Dios que siempre nos espanta. En vez de creerle a Dios, Jesús les había dicho que Él iba a encontrarlos al otro lado. Acababan de ver a Jesús convertir este pan, estos peces, en un banquete para más de 20,000 personas y que les sobró comida. Yo creería que ellos hubiesen dicho, ¡ah, es Dios! ¿Quién más puede andar en el agua? Pero no.
Y curiosamente nosotros, cuando estamos en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros no decimos gracias Señor, porque tú estás conmigo como poderoso gigante que dice tu palabra. Gracias Señor, porque como dice el Salmo 91, yo habito al abrigo del Altísimo. Gracias Señor, porque en medio de la dificultad tú me llevas cargado. Gracias Señor, porque tu palabra dice que si yo soy fiel, tú permaneces fiel. No decimos eso. Decimos, ¡ay! ¿Quién nos ayuda? Que manden otro presidente. Que manden otro gobernador. Nos olvidamos de que Dios está allí. Y que a pesar de lo que está sucediendo, a Dios esto no lo ha tomado por sorpresa. Él sigue en control. Yo soy el que estoy olvidado. Yo soy el que estoy enfocado en otra cosa. Pero me encanta la respuesta de Dios. Versículo 27, ve conmigo. Dice así, pero enseguida, o sea, Dios no esperó que este momento durase mucho. No, dice enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Y dice una frase espectacular. No dijo, no se preocupen muchachos, no se acuerdan de mí. Yo convertí el pan, los peces, le di comida. ¿Se acuerdan? Soy yo, Jesús. Hello. Eso no fue lo que él dijo. ¿Qué respondió? Dijo así, enseguida dijo, no se turben. ¿Qué dijo? Yo soy. Yo soy. Y luego le respondió y le dijo, no temáis. Ok, me puse a estudiar otra vez esto. ¿Y por qué Dios respondió así? ¿Sabes que si Dios quisiera decir su nombre real, fuese impronunciable para nosotros? ¿O es impronunciable para nosotros? Lo más cerca que nosotros hemos llegado es convertir esas sílabas, ¿verdad?, que suenan como una persona respirando. ¿Lo han escuchado? Y nosotros decimos Yahweh, hablando de nuestro Padre Celestial, nuestro eterno Dios, el Alfa, el Omega, el principio, el último, el Todopoderoso, el gran yo soy, el más alto Dios. A Él le decimos Yahweh, pero cuando Él lo dijo en su idioma original. Y Él dijo, yo soy. ¿Sabes qué hizo en ese momento? Él no dijo, hey, soy yo. Dijo, hey, y declaró su autoridad sobre toda autoridad. Por eso fue que Pedro le dijo, Dios, ¿eres tú? Porque cuando escuchó la palabra yo soy, se dio cuenta que el único que tenía autoridad sobre toda la autoridad era Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, y me causa curiosidad aquí, él no le dice, Señor, eres tú. No, dice, Señor, si eres tú, entonces mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Es curioso que a pesar de que Dios se ha mostrado fiel, y te hago una pregunta, ¿se ha mostrado fiel Dios en tu vida? A pesar de que Dios se ha mostrado, vuelvo a responder o a preguntar, ¿se ha mostrado Dios fiel en tu vida? Sí, ok. A pesar de, ya una vez más, ¿se ha mostrado fiel Dios en tu vida? Entonces, ¿por qué nos seguimos olvidando? ¿Por qué nos seguimos olvidando en ese momento de prueba? Pedro ya sabía que era Dios. Ya sabía qué capacidad que tenía Dios. Y aún así le dice, bueno, Dios, muéstrame un poquito más. Si de verdad eres tú. Vamos a ver lo más difícil. Aquí yo camine sobre el agua. No le dijo ni siquiera, Dios, si eres tú, bueno, calma la tempestad. O si eres tú, Dios, vente más cerca que te veamos. No. Somos egoístas. Queremos poder. Somos en una sociedad de superhéroes. Queremos nuestro superpoder, ¿verdad? Señor, dame esta habilidad. Señor, dame esta capacidad. Hey, yo soy
el primero. Quiero levantar mis manos cuando canto, quiero adorar al Señor. Yo quiero que el poder del Señor se sienta en la iglesia, pero ojo, no lo tengo yo. Sin embargo, Él mora en mí. Y el poder está en mí, pero no es mío. Es de Él. Y cuando yo estoy enfocado en Él, permito que Él accione. Pero cuando estoy enfocado en mí, el que acciona soy yo. ¿Te has encontrado en esa circunstancia? Donde estás en medio de un proceso, pero el que está tomando las decisiones sigue siendo tú. El que sigue analizando a ver qué es lo bueno y lo malo entre lo que se va a hacer, sigue siendo tú. Estás preocupada todavía del resultado de lo que pudiera suceder. Por lo tanto, estás agarrando el timón del carro tú. Dios no fue diseñado para ser copiloto. Entrégale a Él el control. Soy yo. Jesús quería que ellos supieran que Él tenía toda autoridad. Pedro, escuchando que Dios le dice, ok, ¿tú quieres venir? Le dijo, ven. Pedro, me imagino que habrá salido del agua, tocando, mira. Pero yo me imagino a él caminando. Recuerden, Pedro caminó sobre el agua, pero la Biblia no dice que la tempestad se había frenado. La tempestad aún continuaba. ¿Han visto en YouTube o en comerciales esa cosa que ponen en el mar? Lo usan mucho los surfistas. Se pone, parece como una malla grandota en el agua. Y tú puedes caminar sobre la malla en el agua. ¿Lo han visto? Incluso viene la ola, sube y baja. Y tú subes y bajas con la ola. Pero la cuestión flota sobre el agua. Y tú puedes caminar. Los surfistas lo usan mucho para poder agarrar una ola más rápido. Salen corriendo sobre la malla y tienen la tabla. Y cuando ya la ola empieza a romper, se lanzan. ¿Lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? Si no lo han visto, véanlo por YouTube. Es bien interesante. Yo me estoy muriendo de las ganas de ir a montarme en uno. Quiero correr sobre el agua y ver cómo se siente. Te sostiene y están 2 y 3 caminando sobre eso. Parece como si agarraran una calle movible y la ponen encima del agua. Es impresionante. Pero Pedro no caminó sobre una de esas. Él estaba caminando sobre el agüita. Pero el agua todavía estaba haciendo esto. Entonces Pedro, por la emoción, empezó a caminar. Y rápidamente, ¿qué hizo? Dejó de mirar a Cristo. Y se enfocó en lo que estaba a su alrededor. Y para abajo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, todo parece ir mal. Has estado en ese momento de dificultad y has dicho, ¿por qué es que no tengo solución? Detente y date cuenta si estás mirando a Jesús o no. Porque cuando Dios te llamó y te eligió y te escogió, no te dijo solo cuando es chévere, solo cuando todo anda bonito. Él dijo siempre. Yo amo a mi esposa. En noviembre cumplimos 20 años de casados. Pero te voy a decir una cosa. No todos los días es bonito. Hay momentos que ella no me soporta. Hay días que ella no quiere sonreírme. Hay días que yo digo, mi amor, tengo hambre, y ella no me quiere cocinar. Y aún así lo hace. ¿Qué se llama eso? Esa es una buena palabra, misericordia. Pero eso está dentro de ¿qué? Me gusta esa. Pero esa misericordia se halla dentro de ¿qué? Del amor. Cuando tú amas a alguien de verdad, no solamente lo amas cuando todo anda bonito. Sí, de repente es más difícil y hay que usar más misericordia. Pero la realidad es que uno continúa siendo lo que ha prometido ser.
Lo que a mí me encanta es que Dios nunca nos ha dejado. Y sí, a veces Dios nos manda a una tormenta a propósito, pero luego Él en la tormenta se aparece a ti para presentarse y demostrarte que Él es fiel, aun cuando tú y yo dejamos de ser fiel. Pedro estaba bien, caminando sobre el agua, pero en un segundo se dio cuenta todavía lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Y quiero decirte, Dios anda contigo, su mano está a tu lado. La Biblia dice que Él va delante de nosotros, Él va detrás de nosotros y nos lleva de la mano y caminando al lado de nosotros. Él anda preocupado de ti, pero la tormenta anda también contigo. Y no ha frenado, y no ha parado. Todas las otras historias, cuando Dios aparece, Él baja de una vez las aguas, frena la tormenta. Pero en esta historia, Dios quería que tú supieras que aun cuando Dios está ahí, quizás aún así, tú vas a sentir la fuerza de la tormenta. Solo mantente mirándolo a Él, porque cuando quitas la mirada, la tormenta te va a destruir. Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a hundirse. Pero aquí es donde me encanta la parte. Y Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y sabes que el temor es uno de nuestros enemigos más grandes. Porque es la herramienta más poderosa que utiliza Satanás. Pero tranquilos, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa afuera ese temor. Por temor, Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Y es curioso que cuando nosotros abandonamos a Dios y luego nos encontramos en la parte más crítica de nuestra situación, es que nos volvemos a acordar de Dios, en vez de habernos mantenido con Él a través de todos. Nos olvidamos y gritamos, Señor, sálvame, cuando es que ya no tenemos fuerza. Pero esto es lo poderoso de Dios. ¿Sabes que Dios dice que Él se demuestra y es perfecto solo a través de tu inhabilidad y tu incapacidad? Dios necesita que tú rindas. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es, no esperes hasta el último momento para rendirte, porque solo en la rendición de tu voluntad, de tu capacidad, de lo que tú crees que tienes el control, es que Dios se muestra poderoso. La virtud que tú tienes que tener, la acción que tú tienes que demostrar para que el poder de Dios inicie, es que tú entregues todo a Él. Le digas, ya no lucho yo, lucha tú, como tú quieras, Señor. En ese momento su poder se activa. Lo triste es que nosotros aguantamos hasta lo último, teniendo el control nosotros, hasta poder entregárselo a Dios. Y cuando ya tenemos la soga en el cuello, es que decimos, Dios, por favor. Y Dios dice, yo tengo todo este rato esperando para ayudarte. Tengo todas las herramientas. ¿Sabe que Jesús es como ese cuchillo, verdad? Multiuso. Que tiene todas las herramientas para que tú necesitas, pero no la estamos usando. Seguimos nosotros haciendo todo. Pero cuando Pedro gritó, el versículo 31 nos demuestra la fidelidad de Dios. Dice, inmediatamente o al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estoy cerrando ya este concepto aquí esta mañana. Pero a mí me gusta leer la Biblia de una manera diferente. Yo trato de leer la Biblia, ¿verdad? La leo normal, ¿verdad? De adelante hacia atrás. Y luego la leo al revés, la leo de atrás hacia adelante. Y después la leo de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Y me detengo en palabras y digo, ¿por qué Dios dijo esto? Y me pregunto, ¿por qué habrá dicho Dios lo que dijo de la manera que lo dijo? Y cuando lo dijo y a quién se lo dijo y por qué lo dijo. Y me he dado cuenta que Dios tiene cosas aquí
muy maravillosas para mí. Por eso es que Dios me manda a buscar. Yo había escuchado esta historia muchas veces, siempre enfocado, ¿verdad?, en Pedro caminar sobre el agua. Y qué grande es Dios y la fe de Pedro, porque tuvo que tener fe en Dios para caminar, aunque fue corta. Y qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Porque aún Pedro no mereciendo nada, Dios lo volvió a sacar del agua. Pero curioso que le dice, hombre de poca fe. Y cuando nosotros leemos eso, automáticamente nuestra mente va a la cantidad o tamaño. Y cuando vemos que Jesús le dice a Pedro, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uno dice, cónchale, Señor, haz que mi fe sea más grande para yo no dudar de ti. ¿Y sabes que la fe no está basada en tamaño? Porque si Dios dice que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover una montaña. Entonces te pregunto esta mañana, ¿cuántos ya han movido una montaña? Pastor, pensé que estábamos en una iglesia cristiana. ¿Nadie ha movido una montaña aquí? No. ¿Crees tú que pudieses mover una montaña? Si Dios lo dice. Yo creo que sí. ¿Qué significa esto? Que tenemos una fe muy pequeña. Que no sabemos amar a Dios. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, esto no tiene sentido. Porque si Dios quisiera que yo moviera una montaña, alguien lo hubiese hecho en la historia para darme un ejemplo. Pero ni en la Biblia hay la historia de nadie haber movido una montaña de un lado a otro. Solo Jesús paró el agua, paró el sol, paró todo. Sanó a los enfermos, hizo al cojo caminar, al ciego ver. Y yo dije, pero nadie movió montañas. ¿De qué está hablando Dios aquí? Ok, podemos darle una figura a esta montaña como cualquier problema en nuestra vida. Ok, yo digo, ok, está bien. Pero ¿será que eso es lo que Dios solamente está hablando? De que mi fe tenga un tamaño tan grande, una fe de King Kong entonces. Yo creo que Dios me hubiese dicho aquí, entonces si tu fe es de tamaño de King Kong, puedes mover montañas. Pero curioso que Él habla de que nuestra fe no importa que sea pequeña. Entonces otra vez me metí a estudiar esta palabra cuando Dios le dijo aquí, hombre de poca fe. Y lo curioso es que cuando entré, nunca estaba hablando de una cantidad de tamaño, sino de tiempo. Cuando Dios le dijo a Pedro, hombre de poca fe, invierte esa raya y dile, hombre de poca fe. ¿Sabes que a Dios no le importa el tamaño de tu fe, sino cuánto tiempo duras tú con esa fe? Es la duración de tu fe. Si Pedro hubiese aguantado solo un ratico más, mirando a Jesús, hubiese llegado a la presencia de Él, caminando. Nosotros creemos por muy poquito tiempo. Nosotros dudamos muy rápidamente. Y cuando Dios habla de tu fe, está hablando del tiempo que duras creyéndole a Él. Eso quiere decir que estamos pasando más tiempo llenando nuestra mente y corazón de lo que el mundo dice, que lo que estamos llenando nuestra mente es de lo que Dios dice. Porque mientras más lleno mi mente y mi corazón de lo que Dios dice, más tiempo duro creyéndole a Él. Pero mientras más me lleno de lo que está a mi alrededor, más rápido dudo de Él. ¿Y sabes qué he tenido que aprender? Es que mi fe solo tiene que estar constante. No importa si es mucha, solo tiene que ser constante. Sí, este mundo me va a hacer sentir mal. Sí, los problemas me van a querer hundir. Sí, pero solamente di, bueno Señor, sigo creyendo en ti.
No sé el resultado. Y sí, me pone un poco angustiado. Y sí me preocupa. Pero Señor, decido continuar creyéndote a ti. No le voy a creer al mundo. No voy a buscar la solución en un gobierno. No voy a buscar la solución en otra persona o en el dinero o en el alcohol. Voy a buscar la solución en ti. Y tú dices, si creo, puedo mover hasta una montaña. Si me espero un rato más, quizás esto que está aquí sucediendo se va a ir. Y yo tendré la fuerza de continuar, porque mi fe está bien firme puesta en el Señor. Iglesia, yo no sé cuál es tu preocupación. Yo no sé cuál es tu problema. Pero sé que viven en un país que está ciega a lo que Dios está haciendo. Está preocupada y afanada por lo que el mundo dice que es correcto e incorrecto. Y hemos hecho lo que dice la palabra y se ha vertido. Lo que Dios dice que era bueno, el mundo dice que es malo. Y lo que Dios dice que es malo y que no debemos hacer, ya el mundo le ha dicho que es bueno. Y nosotros estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y estamos empezando a ver lo que es malo como bueno. Y estamos permitiendo que nuestros hijos participen. Y estamos diciendo, bueno, ellos también tienen razón. Y estamos empezando a razonar. Y te quiero decir, iglesia, despierta. No estoy acusándote a ti directamente, estoy hablando en general. Yo sé que son unas personas que aman a Dios de todo su corazón, pero levantémonos, seamos parte de una nación que dice, voy a aguantar un rato más. Voy a decidir seguir creyéndole a Dios que empezar a creerle al mundo. ¿Está difícil? Sí. ¿Está peligroso? Sí. ¿Mi vida está en juego? Sí. Pero decido seguir creyendo. Toma hombres y mujeres de fe para que este mundo pueda cambiar. No estoy hablando de que el gobierno cambie. Estoy hablando de que una nación vuelva su mirada a Cristo. Venezuela está en la situación que está, es porque hace más de 50 años se ha vuelto una nación idólatra, una nación bruja, que está adorando a Satanás, está adorando a imágenes, ha dejado de creer en Dios Todopoderoso, y por eso es que esa nación está así. Cuando yo vuelva mi mirada a Cristo, Cristo empieza a cambiar mi vida. Entonces te hago una última pregunta esta mañana. ¿En qué estás enfocado? ¿En dónde está tu mirada? Que si no está puesta 100% en Él, si tienes una parte puesta en este mundo y en los problemas y en las situaciones, estás pasando un tiempo difícil. Dios puede con eso. Estás pasando una circunstancia increíblemente imposible. Dios tiene una solución. Créele a Él. Papá, mamá, ¿le has dicho a tus hijos alguna vez esta frase? Y quizás ustedes hijos pueden aprobarlo. ¿Has dicho esta frase? Quiero que hagas esto. Y tus hijos te vienen y te preguntan, ¿pero por qué mamá? ¿O por qué papá? Y tú dices esta frase, es una frase muy poderosa de los padres, ¿verdad? Decimos, porque yo digo. ¿Lo has dicho? A nuestros hijos les encanta esa frase, ¿verdad? Porque yo digo. No te lo voy a decir en esta mañana. Obedécele a Dios, porque Él dice. Séle fiel a Dios, porque Él dice. Créele, porque Él te lo ha prometido. Que si le eres fiel, Él será fiel contigo. Pongámonos de pie, iglesia. Señor y Padre Celestial, vengo delante de ti esta mañana no porque tengo la respuesta o sé todo. Vengo delante de ti, Señor, porque no tengo la respuesta. Necesito tu presencia en mi vida porque no sé qué hacer. Las circunstancias de la vida, los problemas, el caos,
Y yo personal, Señor, mi vida aquí en Venezuela me hace sentir que no sé qué hacer. Estoy afrontando circunstancias a diario y no tengo la solución. No me alcanza el dinero. No puedo arreglar todos los problemas. Y de verdad a veces solamente quiero tirar la toalla. Quiero decir, ya hasta aquí llegué. Pero Dios, a la luz de lo que hemos escuchado esta mañana, quiero decirte que he decidido esperar y aguantar un rato más. He decidido continuar creyéndote a ti y que tu palabra es fiel. Y Señor, te estoy pidiendo que me des fuerzas para que mi fe no falle, para que yo dure hasta el final. Cuando esté en tu presencia, Padre, tú puedas decirme, bien hecho, buen siervo y fiel. Señor, pero en el proceso que estamos, yo quiero creer en ti, pero me asusto y tengo miedo. Tengo temor de lo que pudiera pasar. Tengo temor de lo que significa ser fiel. Tengo temor de que te quiera fallar. Pero en este momento creo más en ti que lo que tengo temor. Y te quiero prometer, Señor, que lo que sea que tú me quieras decir que haga, yo lo voy a hacer. Entienda o no. Cuando tú miraste a María y le pediste lo imposible, yo te garantizo que ella no tenía cómo en su mente entender lo que iba a pasar. Pero me impresiona que ella ya te había dicho sí en su corazón antes de que su mente lo pudiera entender. Te pido, Dios, que mi corazón siempre diga que sí, aun cuando mi mente está batallando por entender. Porque obedecerte, serte fiel, no requiere saber todas las respuestas. Requieres decidir que sí. Requiere decidir serte fiel. Te pido, Dios, que en esta mañana escojamos eso. Gracias, Padre, por este bello tiempo y este servicio. Toma el control del resto en tu santo y bendito nombre.